1:20, amigos oyentes, medios días, sintonía, Onda Cero, 100.0, y también nos puede usted sintonizar desde cualquier parte de España o del mundo en radiosurestemadrid.com. 36. ¿Le gusta a usted el número 36? Es un número precioso. Si le añadimos a este número unos cuantos ceros, seguramente le va a gustar a usted muchísimo más, querido amigo o querida amiga. 36 millones de euros. ¿Qué es esto? Pues 36 millones de euros menos que tiene la deuda del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Es decir, que en 18 meses el gobierno municipal ha reducido en 36 millones de euros el montante total de la deuda. La deuda que recordamos era de aproximadamente 158 millones de euros. En tan solo 18 meses, sin recortes. Y no solamente sin recortes, sino que en algunos ámbitos, en algunas partidas, se ha incrementado, por ejemplo, 200.000 euros en la partida de becas y ayudas a la educación. Entonces tenemos muchísimo interés en hablar con el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, para que nos explique cómo se hace esto. Señor alcalde, don Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenísimos días. ¿Qué tal el 2017? ¿Ha entrado bien o se le hace largo, como a mí? Bueno, pues parece que ha empezado bien. Vamos a ser optimistas respecto de lo que nos traiga este año. Vamos a ser optimistas, vamos a suponer que este año va a ser el que nos traiga la recuperación de verdad para todos, en el que sea próspero y, como digo yo muchas veces, por lo menos que tengamos salud, que luego lo demás lo iremos apañando. Este 2017 arranca en Arganda del Rey con una deuda de 122 millones y pico de euros frente a los 158, casi 159 que tenía el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Ustedes han rebajado el 36 millones de euros el montante de esta deuda. ¿Cómo se hace esto, señor alcalde? ¿Cómo se pueden bajar en 18 meses 36 millones sin recortar? Pues mire, se puede hacer de una forma bastante fácil, bajo mi punto de vista, y es buscando la eficiencia en el gasto. Yo, antes de ponerme a hablar de cifras y de abrumar a los oyentes con cifras, sí quería decir que había un objetivo primordial que teníamos al principio de la legislatura, y es recobrar el equilibrio económico-financiero del Ayuntamiento de Arganda, porque evidentemente con la deriva que teníamos era imposible que pudiéramos seguir mucho más tiempo con el nivel de deuda que teníamos encima de la mesa. Era tan importante ese nivel de deuda que solo por el pago de intereses, solo por el acudir a los pagos corrientes de los proveedores, podíamos caer en la quiebra más absoluta. Y lo que hemos conseguido es, aplicando una eficiencia en el gasto, gastando solo lo que podemos gastar, aplicando los ingresos del modo que se tienen que aplicar, es decir, que no gastar más de lo que se ingresa, pues hemos ido pudiendo recuperar lo que decía que era un objetivo primordial, el equilibrio económico-financiero, pero siempre además con una cortapisa que nos hemos puesto, es decir, no recuperar el equilibrio financiero del Ayuntamiento de Arganda a cualquier precio, siempre eliminando los recortes. Es decir, fácil sería el eliminar la deuda si no hacemos los gastos que se tienen que hacer necesarios para el mantenimiento de la ciudad, o para los servicios sociales, o para la atención a los más pequeños, o para las ayudas que se están dando para la adquisición de libros y de comedor. Eso sería facilísimo, es decir, no gastando un céntimo, y así solucionaremos el problema de la deuda. Pero era la cortapisa que teníamos, no reducir ninguno de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Y en eso pues hemos conseguido cierta eficiencia, porque hemos reducido esos 36 millones de euros en estos 18 meses. Y eso nos va a permitir pues arrancar este 2017 con un equilibrio que antes no teníamos, y el hacer las políticas que tanto necesita Arganda respecto del mantenimiento, respecto de la jardinería, la atención social, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos conseguido, y por eso estoy muy orgulloso de poder ir anunciándolo en estos días. El mayor descenso, señor alcalde, ¿de dónde viene? Es decir, ¿de qué partida, de qué deuda municipal hemos tenido el mayor descenso? Es decir, más de la mitad de los 36 millones de euros. Sí, pues muchísimo más de la mitad. Mire, por poner una cifra encima de la mesa para que la conozcan los oyentes. En julio del 2015 debíamos a proveedores, el Ayuntamiento de Arganda debía a proveedores 24 millones de euros. Es decir, teníamos facturas por pagar con un montante que superaba los 24 millones de euros. A diciembre del 2016 es 1,5 millones de euros el que debemos a proveedores, que todavía quizás sería una cifra importante, pero es 22,5 millones de euros inferior a la que debíamos hace 18 meses. Esto además es importante no solo porque hemos reducido nuestra deuda, que ya es importantísimo, sino porque hemos dado la posibilidad a muchas empresas que eran acreedoras del ayuntamiento a tener una liquidez que todos sabemos que en estos tiempos es mucho más que necesaria,
porque la crisis también está afectando al crédito de las empresas, y si no se le paga a las empresas, pues tienen graves problemas de liquidez. Y fíjese lo que hemos conseguido, poner en circulación esos 22 millones y medio de euros para que los proveedores, para que las empresas de Arganda, bueno, de las proximidades de Arganda también, puedan seguir con su actividad y hagan algo que es importante, es que no se siga destruyendo empleo. Es más, parece que en Arganda también se ha revertido la cifra de destrucción de empleo y hemos conseguido también el crecer en el empleo en cifras más importantes que el resto de la Comunidad de Madrid o que el resto del Estado español. En deuda financiera también ustedes han reducido una cantidad importante. Sí, mire, bueno, en cuanto a deuda financiera, en cuanto a deuda con bancos, hemos reducido una cifra que podríamos considerar que es importante, 6 millones de euros, pero que bueno, que tampoco nos hemos obsesionado por reducir la deuda que tenemos con bancos. Es decir, estamos pagando a los bancos al ritmo al que hay que devolver esa deuda, es decir, por equipararlo a una hipoteca. Estamos pagando los plazos de la hipoteca correspondientemente y se están reduciendo estos 6 millones que se corresponden con los plazos que hemos tenido que pagar en estos 18 meses. Es decir, que tampoco hemos querido devolver la deuda anticipadamente, que esto es algo importante. Es decir, estamos devolviéndola al ritmo que hay que devolverla respecto de los bancos. No vamos a ir más deprisa con los bancos que lo que deberíamos de ir. Además, teniendo en cuenta que ahora en la actualidad los intereses que se están pagando por este dinero son intereses muy livianos, que prácticamente podríamos decir que teniendo en cuenta la inflación hacen pensar que estos créditos los tenemos prácticamente gratis. Es decir, que no estamos pagando muchos intereses por ellos. Así que no ha sido una obsesión el devolver a bancos, y hemos pagado, como digo, al ritmo que hay que devolverlos. Por ejemplo, a la empresa de servicios municipales de Arganda, ESMAR, se la debía 16 millones y medio de euros. Aquí también ustedes han bajado la deuda bastante cantidad. No, mire, no es exactamente que nosotros debiéramos a ESMAR. ESMAR, como parte del ayuntamiento, ESMAR hay que recordar que es una empresa pública que es propiedad al 100% del ayuntamiento de Arganda, debía a terceros 16 millones de euros en julio del 2015. Y hemos conseguido que ahora solo debamos a terceros unos 9 millones de euros. Es decir, que también hemos reducido la deuda que tenía esa empresa municipal con proveedores, con bancos, en 7 millones de euros. Eso es algo también importante. En cuanto a los acreedores, nosotros debíamos 12 millones y medio y debemos un poquito más de 7. Es decir, que también hemos conseguido devolver a proveedores 5.300.000 euros que la empresa municipal de servicios debía a terceros. Eso también es importante. Es digno de reseñar que también hemos conseguido respecto de esta empresa algo que parecía imposible, algo que todo el mundo aventuraba que no iba a poder ser, y es reflotarla. Hay que recordar que la empresa municipal de servicios tuvimos que instar el concurso de acreedores nada más llegar al gobierno, porque así nos lo aconsejaron nuestros servicios jurídicos y nuestros habilitados de carácter nacional, es decir, que tuvimos que hacer tuvimos que instar la petición de concurso de acreedores, pero con una austeridad, con la eficiencia del gasto, ordenando el gasto además, conseguimos no solo el salir de ese concurso de acreedores, sino que es posible que en los próximos días podamos anunciar también que hemos conseguido el equilibrio económico de esta empresa que hacía muchos años que no se producía. Es decir, que equilibremos los ingresos con los gastos en el 2016, que no hayamos obtenido beneficios. Una empresa de estas no está destinada a tener beneficios, sino a cumplir con los servicios que se tienen que dar a la ciudadanía de Arganda, pero claro, tampoco para tener pérdidas. Y es inmemoriable el tiempo, son muchos los años en los que esta empresa ha tenido pérdidas, desembocaron en esa situación de preconcurso, de posible quiebra técnica, pero también hemos conseguido solventarlo. En los próximos días probablemente podamos dar más datos respecto de esta situación. Otra deuda histórica es la tasa de bomberos. ¿Cómo han reducido ustedes 1 millón de euros de la tasa de bomberos? ¿Cómo lo ha hecho usted? Pues mire, pagándolo. Hombre, Sí, pagándolo, pero le voy a decir, vamos, pagándolo, parece que es de perogrullo. La cuestión es que cuando nosotros nos encontramos con el gobierno municipal de Arganda, vemos que hay deuda con otras administraciones que está pendiente de pagar. Nos encontramos con más de 2 millones y medio de euros que no se habían pagado de la tasa de bomberos, con casi 7 millones de euros que no se habían abonado al Consorcio Regional de Transportes, más de 1 millón de euros por la tasa de basuras que se tiene que pagar al vertedero de Valdemín Gómez, etcétera, etcétera. Digo que parece de perogrullo que es pagando. Nos encontramos con esta deuda porque no se pagaba. Con lo cual lo que hemos hecho nosotros,
nos hemos puesto en contacto con estas administraciones, sobre todo con el Consorcio Regional de Transportes, que era con quien teníamos más deuda, y hemos firmado unos acuerdos, unos periodos, unos planes de pago que hemos cumplido desde aquel entonces. Y, por resaltar una de las cifras más importantes, con este Consorcio Regional de Transportes hemos conseguido pagar en estos 18 meses casi 3 millones de euros. Mire, además de una cosa que fue sorprendente, porque esta deuda que no se pagaba desde hacía muchísimos años, es decir, estos 7 millones de euros que no se pagaban desde hace muchísimo tiempo, porque este ayuntamiento no pagaba al Consorcio Regional de Transportes, nos encontramos con la sorpresa de que con el cambio que se produjo en el 2015 nos comunicó el propio consorcio que igual pasaban la deuda a título ejecutivo, con lo cual igual nos embargaban, en fin, entrábamos en un proceso más importante para cobrar. También pudo ser casualidad en el 2015, pudo ser que esta deuda ya era inasumible porque había habido un cambio de gobierno, pero bueno, nosotros no nos desanimamos por esto, creamos un acuerdo de pago que estamos cumpliendo y eso nos permite, pagando, volviendo al principio, pagando, reducir esa deuda, que es importante porque hay que decir que si no se pagaba esta deuda con el Consorcio Regional de Transportes, es probable que hubiéramos perdido incluso las líneas urbanas de autobuses, y eso es algo que es fundamental para el servicio de un municipio como Arganda del Rey, que tiene con más de 56.000 habitantes, una de las poblaciones más importantes del sureste de la Comunidad de Madrid. Yo estoy seguro que los amigos oyentes piensan lo que yo. Bueno, ¿y esto cómo es posible? Porque encima no han reducido ustedes, no han recortado en los presupuestos para los servicios públicos, sino al contrario, han experimentado un incremento de 200.000 euros en la partida de becas y ayudas a la educación. O sea que, sin recortar en algunos puntos, subiendo el presupuesto, ¿cómo han podido bajar 36 millones de euros? No sé. Pues mire, podríamos poner un montón de ejemplos. Podríamos ir haciendo un montón de cuentas para ver si llegamos a estos 36 millones de euros. Pero mire, le contaré uno de ellos de los que es más significativo. Dentro del programa electoral de la coalición de gobierno que dirige este ayuntamiento, del Partido Socialista y Izquierda Unida Comunidad de Madrid, venía dentro del programa de las dos fuerzas, el remunicipalizar servicios. Eso lo hemos hecho con algunos de ellos, con la limpieza de edificios, y lo hemos hecho también con la jardinería, con los servicios de jardinería del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Y mire, por ponerle como ejemplo este servicio de jardinería, con el haber contratado directamente a los jardineros por parte de la empresa municipal de servicios, hemos ahorrado solo 500.000 euros anualmente. Solo 500.000 euros. Podríamos ir sumando 500.000 a 500.000, podríamos ir viendo que todas esas eficacias en el gasto se van sumando, pero por poniendo pequeños ejemplos se ve que optimizando los recursos, optimizando el gasto, pensando un poquito en el ahorro, se van consiguiendo ahorros importantes. Todo esto debido también al esfuerzo que hacen los vecinos y vecinas de Arganda. Es decir, yo administro los recursos de los vecinos de Arganda del Rey, pero ellos son los que hacen el esfuerzo. Es decir, los vecinos de Arganda son los que pagan los impuestos, y con los impuestos de los vecinos de Arganda es como se consigue reducir la deuda. Es decir, que yo lo único que hago es administrar los esfuerzos de mis vecinos. Pero se hace así, se hace poco a poco, se hace ahorrando en las partidas que se puede ahorrar, pero siempre sin recortar. Mire, en el ejemplo de la jardinería, hemos ahorrado 500.000 euros en ese servicio, pero además hemos contratado a nuevos jardineros, con lo cual no solo hemos ahorrado, sino que hemos incrementado el servicio, porque luego nos gusta que los jardines de nuestro municipio estén en unas condiciones óptimas para que todos podamos disfrutar de ellos. Bueno, pues no se paren ustedes. Por ejemplo, de cara al 2018, ¿cree usted que se podrá bajar otros 36 millones de euros más? No, mire, ya quizás estos de estas disminuciones tan importantes no se den ya a lo largo de la legislatura. Y le voy a decir por qué. Primero, porque la deuda que tenemos con bancos no vamos a obsesionarnos por devolverla antes de tiempo. Como le dije anteriormente, esa la tenemos ahí, tenemos unos plazos que tenemos que cumplir y los cumpliremos. Es decir, que ahí probablemente este año 2017 nos reduzcamos más de los 6 millones de euros que hemos reducido en el 2016. Y en cuanto a los proveedores, como usted puede comprobar, tenemos poco margen. Si estamos debiendo ahora solo 1,5 millones de euros, pues es posible que no podamos hacer más ahorros, porque 1,5 millones de euros probablemente nos pongamos al día en diciembre del 2017, pero no podamos ir más allá. Sí que queremos hacer una reducción de la deuda en cuanto a la empresa municipal de servicios, porque sí que tenemos algo de margen, tenemos todavía deuda con los proveedores, sobre todo con las empresas que nos realizan el mantenimiento de la ciudad y la limpieza viaria, pero bueno, ahí que tenemos algo de margen, intentaremos también ponernos al día, pero
hay que decir que solo debemos, entre comillas, 5 millones de euros, con lo cual los márgenes para reducir la deuda se van estrechando, pero sí lo que intentaremos conseguir ponernos al día con proveedores y seguir pagando al ritmo que venimos pagando la deuda con bancos, que es importante también cumplir con el pago que tenemos con los bancos, con unos periodos razonables y con unos tipos de interés razonables. Pues don Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey, gracias por habernos ofrecido 16 minutos de su tiempo, que imagino que tendrá usted pues en reuniones desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué tal va la FMM, la Federación de Municipios de Madrid? Bien, pues mire, estamos trabajando además ahora en cuestiones que están relacionadas con las ciudades inteligentes. Es algo importante también para los municipios, sobre todo que no tienen mucha capacidad económica, para que puedan dotarse de todos los elementos de hacerse una ciudad inteligente. Y mire, vamos a empezar también a estudiar el borrador que acaba de poner a nuestra disposición la Comunidad de Madrid en cuanto a los protocolos de actuación en los casos de alta contaminación. Sabíamos que Madrid tenía uno como ciudad, pero también sabemos que la contaminación no entiende de fronteras de municipios, que afecta a toda la comunidad, y es importante también que haya un protocolo de actuación para estos casos de alta contaminación a todos los municipios de la periferia. Y bueno, estamos también estudiando ese borrador de ese protocolo que acaba de poner la Comunidad de Madrid a disposición de los municipios. Eso es lo que estamos ahora empeñados desde la Federación Madrileña de Municipios. Señor alcalde, muy amable por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, hasta el próximo día. Hemos hablado, amigos, con don Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey. Sintonía Onda Cero, 100.0 y radiosurestemadrid.com. En este instante es la 1:37, una brevísima pausa y continuamos. ¿Desea alquilar un coche, furgoneta o camión? La solución es Autostrada. Nuestros